¿Cómo está, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, ya estamos aquí en Diálogo Abierto para hacer el análisis de las noticias más importantes. Y hablaremos nuevamente de Argentina, pero esta vez para conocer ya cómo ha visto tanto el gobierno como la oposición la aceptación del paro de ayer en estos 45 días de gobierno del presidente Javier Milei. Vamos a conversar con una analista política. Florencia Ravelo nos va a informar desde Buenos Aires justamente cuál es la óptica que se ha tenido en el día después del primer paro contra la administración del presidente Milei. Luego vamos a hablar de algo que es muy importante. Naciones Unidas presenta un informe sobre el tráfico ilícito de drogas en el Perú. Cómo se comercializa, cómo se moviliza por aire, mar y tierra. Tendremos detalles justamente con Luisa Esterponi, que es la coordinadora del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de justamente Naciones Unidas. Y cerraremos la noche con un abogado laboralista. El doctor Alejandro Navarrete nos va a explicar justamente una decisión que ha generado polémica. Un trabajador que usaba a proveedores de su empresa para su beneficio propio. Así que tendremos detalles sobre estos temas durante los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto. Antes, el repaso de las noticias. Nos quedan 109 días para que termine la temporada de lluvias, como pueden observar en el videogol. Esto prácticamente es hasta la primera semana de mayo. En estos momentos, las regiones que más se están viendo afectadas es la selva central. Estamos hablando de Huánuco, estamos hablando de Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, ¿cierto? Y también parte de la región de Lima. Lo importante de este bebible es que no tiene aditivos, no tiene preservantes, es un producto de consumo inmediato, es un producto que está bajo en azúcar, no bajo en azúcar, el nivel ideal de azúcar para un niño. Estamos en proceso de compra, entonces hasta que termine de presentarse los postores y el día 8 de febrero se determinen quiénes son los proveedores adjudicados. Todo el humo de los cerros se viene hacia la parte de este lado y lo está afectando a uno mucho. Ya hay unas partes que han sido afectadas por el fuego y hay una vegetación que aún no ha sido consumida. Se están controlando, pero en horas de la noche, por la alta altura y los vientos, se vuelven a activar. Vamos a desarrollar entonces las entrevistas respecto a los temas ya anunciados. Empezamos con Argentina porque lo que se ha conocido hoy a través de las diferentes informaciones es que, por ejemplo, el presidente Javier Milei ha seguido con atención todo el desplazamiento, las movilizaciones, ya ha tuiteado incluso sobre cómo se efectuó este paro y el impacto que ha tenido. Pero también desde el sindicalismo califican como un éxito esta jornada de protesta. Vamos a ir justamente hasta Buenos Aires para tener una óptica ya más centrada de lo que es este día después del primer paro contra la administración de Javier Milei. Nos atiende esta noche Florencia Ravelo, que es politóloga argentina. Florencia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy consultora política y sí, bueno, un paro que nos dejó mucho y dos miradas. La primera mirada, que según el sindicalismo, que fue un éxito, y la mirada del gobierno nacional que te dice, en realidad este paro fue un fracaso, porque de 21 millones de trabajadores, solo el 0,19% marchó efectivamente, y además hubo un montón de comercios abiertos y lo que más se notó fue el clima de violencia de la gente que manifestaba hacia los trabajadores y hacia los periodistas que estaban cubriendo ese paro. Por ejemplo, el sistema financiero, ¿trabajó ayer el comercio, las grandes cadenas que operan en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, en el Gran Buenos Aires hubo bancos que quizás cerraron un poco más temprano, pero en general el sistema financiero se movió como siempre. A excepción de algún que otro banco que sí estuvo en o sea, también paró, pero en general el sistema financiero se movió como siempre, los supermercados, los kioscos, todo se movió como siempre. Por eso mismo el gobierno nacional califica este paro como un fracaso total y bueno, también dice que el sindicalismo ya
no se puede arrogar la representación de los trabajadores, ya que los trabajadores ayer estuvieron trabajando y no marchando. Y en el Congreso, por ejemplo, ¿cuáles han sido las reacciones de los opositores, ¿no? De los kirchneristas? ¿Qué han dicho en el Parlamento el día de hoy? Bueno, las reacciones del kirchnerismo, hubo dos ramas. La primera, Ujú. que la verdad es que, como vuelvo a repetirte, fue algo bastante violento. De hecho, algo que se destaca del día de ayer fue la amenaza de uno de los organizadores del paro nacional, que es Pablo Moyano, donde básicamente dijo que después dijo que era algo metafórico, pero en realidad se entendió lo que quiso decir, donde si ellos seguían con el plan, el ministro de Economía Caputo, entonces ellos iban a tener que llevarlo en andas y tirarlo al riachuelo. Después, obviamente, cuando se dio cuenta que las repercusiones no eran para nada buenas y que la verdad es que tanto el paro como las consignas que ellos pregonaban eran bastante golpistas y antidemocráticas, después dijo, y encima cometiendo un error a la hora de Ujú. aclarar su error, diciendo que había sido metabólico cuando en realidad quiso decir que había sido metafórico. Ujú. Así que destacamos esto que te digo, un ambiente Claro. bastante violento donde se agredió a los periodistas, se agredió a la gente que fue a trabajar y donde esto que te vuelvo a decir, ya el sindicalismo argentino no se puede robar más la representación Ujú. del laburante argentino, porque el laburante argentino ayer demostró que lo único que necesita este país es trabajar y no parar. Y además también tenemos que destacar que la CGT en los últimos 4 años de gobierno, sacando los 45 días de gobierno de Javier Milei, estuvo callada la boca, a pesar Ujú. de que ellos duplicaron el valor del dólar, subió la pobreza y fue una gestión, la verdad, que bastante horrorosa que nos dejó el Claro. kirchnerismo, Alberto Fernández y después su ministro de Economía, Sergio Massa. Florencia, entonces esto podría de alguna manera dar un espaldarazo, podríamos decir, al presidente Milei para las reformas que ha enviado esta ley ómnibus al Congreso de la República. De hecho, sí, y se obtuvo el dictamen por mayoría. Vamos a ver ahora cómo va a avanzar. Obviamente el dictamen fue aprobado por mayoría, pero algunos tienen matices, algunos creen que algunos artículos deben ser modificados y otros creen que tiene que entrar así como fue preparado. El gran problema acá son las provincias, que algunas provincias no están de acuerdo con ciertos artículos en específico, pero ahora hay un problema mayor, que es que Javier Milei, no sé si vieron que en el día de hoy se filtró, y por eso mismo echaron a un ministro del gobierno, filtraron una frase que él habría dicho en una reunión de gabinete, donde básicamente dijo que si no le pasaban el proyecto, él iba a desfinanciar a todas las provincias. En criollo dijo básicamente que los iba a dejar sin plata, si no le pasaban esa ley. Entonces ahí es donde arranca la puja de poder y vamos a ver si el presidente logra sortear estos problemas y logra pasar finalmente su ley por completo o si va a tener problemas ahí con los gobernadores. Lo que sí dejó muy en claro el gobierno nacional Ujú. es que si esta ley no pasa, van a encontrar la manera de llegar al déficit cero porque esa es la misión que Es ellos se decir, encomendaron cuando se presentaron a elección. en buen cristiano, si esto no pasa en el Parlamento, el ajustón va a ser mucho más severo. Claro, bueno, básicamente es lo que dijo. Ujú. Dijo, si a nosotros no nos acompañan con esta Y, ley, entonces que las provincias no esperen un peso claro, del gobierno. Florencia, ¿esto qué puede implicar en buen cristiano? Es decir, ajustarse más los cinturones en Argentina, una devaluación mayor, precios con menos subvención, es decir, una suerte de lo que ocurrió en el Perú en el llamado Fuji Shock, que ustedes lo han conocido ya a raíz justamente de las propuestas de Milei. Bueno, claro, o sea, esto va a afectar y lamentablemente, y el gran problema que tiene este gobierno y va a tener los próximos meses, es que ellos vinieron con la consigna de que los que iban a pagar esto iba a ser la casta. Finalmente se demostró y ellos mismos reconocen que obviamente un porcentaje que la verdad es que cada vez termina siendo mayor
es que la población va a terminar pagando también. Ujú. Lo que va a pasar ahora es que las provincias van a tener menos plata, o sea, va a afectar a la coparticipación federal, y eso significa, obviamente, muchísimos menos recursos para las diferentes provincias, y eso quizás en algunos lugares en específico significa también no pagar sueldos estatales y demás. Y la gente ya de por sí ya está sintiendo el ajuste va a ser mayor, pero el gobierno insiste con que es el camino que se tiene que tomar para que a partir de los 2 años de gobierno se empiecen a ver cambios en la macroeconomía. Ahora, el gran problema y lo que el gobierno va a tener que resolver estos próximos meses, porque la gente ya no aguanta más, va a ser cómo resolvemos la microeconomía, cómo hace una familia para sobrevivir, para poder darle de comer a sus hijos, para poder pagarle la educación, porque es cierto que ahora todos, o sea, el sinceramiento de precios fue brutal. ¿Por qué? Porque hubo 4 años donde los argentinos pagaron precios de mentira en los servicios, el tema del transporte también. Ahora, el gran problema de hacerlo sin anestesia es esto, que la gente está resentida en el sentido de va a costar. Y el gran problema también de la Argentina es el tema de la inflación, de que todo sube, pero el salario no. Ujú. Entonces, habrá que ver una manera que tenga el Ministerio de Economía para contener a toda esta gente que la está pasando mal y la va a pasar peor. ¿Cuánto es el subsidio en la actualidad, Florencia, por ejemplo, en el sistema del transporte, lo que tú nos estás contando, en el sistema de los servicios públicos, la luz, el agua, es decir, en esto que utiliza la gente a diario, en el gas también, por ejemplo? Claro, totalmente. Y ese quizás es el problema del trabajador promedio, porque ni Ujú. siquiera hablamos que afecta a las personas con grandes capitales, estamos hablando de la gente Claro. de clase media a clase media baja. Y ese es el problema del gobierno. El gobierno va a tener que ver alguna manera de contener a toda esta gente, porque si no, lo que va a tender a pasar es que obviamente toda la gente que lo votó entendiendo que era el camino a seguir, va a empezar a darse vuelta, pero no porque no esté convencida de que es el cambio, Claro. sino porque no va a poder aguantar el cambio. ¿Y cuánto puede aguantar la población? A ver, según las cifras que se manejan en Argentina, aquí, por ejemplo, el año 90, cuando se dictan las medidas durísimas, vino todo un proceso que duró un par de años, por lo menos la recuperación, y luego vino un proceso también de venta, privatización de entidades públicas. Eso ya se ha proyectado, por ejemplo, entregar muchas empresas del Estado a manos o a capitales privados. Ya tiene una propuesta en ese sentido, porque se habló incluso hasta la de la radio y la televisión pública, que iba a ser entregada al sector privado. Bueno, sí, de hecho, eso fue algo que se modificó parcialmente, pero se Ujú. modificó. Por ejemplo, en un momento, Yacimientos Petrolíferos, Claro. YPF, Ujú. iba a ser una de las empresas que iban a privatizar y después el gobierno nacional terminó escuchando y llegaron al acuerdo de que YPF iba a ser una de las empresas que no iban a privatizar. Pero televisión pública y demás de medios de comunicación van a ser privatizados. Aerolíneas Argentinas también es una de esas empresas que todavía se está viendo de que si se llega a privatizar, se va a privatizar parcialmente, porque recordemos que estas empresas de bandera generan bastante queja entre el sector opositor y los sectores que supuestamente también son como afines al gobierno, Ajá. pero también a la vez son opositores. Entonces va a haber un problema ahí. Y sobre tu pregunta de cuánto va a aguantar la gente, y es difícil de saber. Ujú. Según unas mediciones que tenemos nosotros en Jacob y Asociados, que es una consultora política de acá, Claro. Ujú. la gente, hay un 20%, solamente un 20%, que va a aguantar hasta abril, mayo. Después todo el resto de la gente no va a aguantar mucho más. Hay un núcleo duro chiquitito, chiquitito del 10% que te aguanta un año más. Pero recordemos también que todo ese núcleo chiquito es el que probablemente pueda poder pasar todo este descalabro económico y lo que significa ¿Cómo? arreglarlo sin problemas. Y vuelvo a repetirte, el gran problema de la Argentina siempre va a ser Claro. la clase media y clase media baja, porque la clase media siempre en todos los gobiernos históricamente termina siendo castigada, y yo, si bien entiendo que no es la intención de este gobierno, lo que está tendiendo a pasar es eso. Y otra cosa que pasó es que como los gobernadores no querían negociar, ahora por ejemplo el impuesto de las ganancias va a volver, que es un impuesto que Javier Milei cuando era diputado votó en contra, y que él mismo dijo que se iba a cortar la mano si le tocaba subir impuestos, pero ahora por la situación política
de que hay gobernadores que no lo van a acompañar porque quieren que cambie cosas específicas del DNU, le van a quitar el apoyo. Y él va a tener que empezar a hacer cosas que dijo en campaña que una, no iba a hacer, pero bueno, toca. una precisión, ¿las regiones, las gobernaciones tienen autonomía frente al gobierno central en cuanto a medidas tributarias, por ejemplo? No, porque vos tenés los tributos, que son Ajá. nacionales, los provinciales y los Pero municipales. entonces, ¿cómo viene esta Justo amenaza? claro, pero justo los impuestos que ellos Ujú. están pidiendo negociar son a nivel nación y todo es de la coparticipación federal. El gran problema acá con lo que está amenazando Javier Milei a los gobernadores es con la coparticipación federal, es decir, de lo que sale de nación que va a las diferentes provincias, que igual más adelante lo podemos charlar, pero también es un debate pendiente en la Perfecto. República Argentina porque a veces la coparticipación federal no es justa con la cantidad de aportes que tienen ciertas provincias por sobre nación. Así que ese también es un tema que no creo que sea de este año, pero sí creo que va a estar en la agenda porque hay muchas provincias que no están cómodas con cómo se está dando la coparticipación y es verdad que la coparticipación, si vos te pones a ver los números, tampoco coinciden con la cantidad de aportes de ciertas provincias. Hay provincias, por Perfecto. ejemplo, que son una especie de feudo donde básicamente el 80% son empleados públicos, entonces terminas pagándole el salario a toda esa gente, pero no llega a la gente que más lo necesita, que es lo mismo con los planes sociales, pero por Correcto. ejemplo el gobierno nacional, los planes sociales volvió a hacer una revisión de los mismos, se van a suspender más de 120.000 planes sociales que encontraron irregularidades de gente que no Ujú. lo necesita o de gente que Claro. incluso viajó al exterior, entonces vos decís, ¿por qué cobras un plan social si después te vas de viaje al Sí, exterior? claro. Entonces, todas estas cosas las está intentando corregir el gobierno nacional para llegar a la gente que más lo necesita. Claro, están haciendo toda esa evaluación entre tanto. Muchísimas gracias, Florencia Ravelo, analista política, por habernos contado lo que está ocurriendo un día después del paro que se desarrolló en la Argentina. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Bueno, y luego de este repaso sobre lo ocurrido en Argentina, vamos a ir a una pausa, pero al retorno, aquí en Diálogo Abierto, vamos a hablar sobre este informe de Naciones Unidas respecto al monitoreo de cultivos ilícitos en el Perú. ¿Cómo se traslada la droga? ¿Cuál es la dinámica que utilizan los narcotraficantes? Eso y más al retorno, porque hablaremos con Luisa Sterponi, coordinadora del sistema de monitoreo de Naciones Unidas. Pausa y volvemos. Volvemos. La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas en el Perú, UNOP, ha presentado un informe justamente sobre el monitoreo del narcotráfico, básicamente de los cultivos ilícitos. Es este estudio denominado Dinámica de la cocaína en el Perú. Vamos a hablar sobre este tema, cómo se mueve, dónde operan y dónde están estos cultivos y cuáles son las mafias principales. Está en contacto con nosotros Luisa Sterponi, que es coordinadora del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas. Luisa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, vamos a tener entonces el gusto de que usted nos explique cuáles son los principales ejes que se han conseguido como consecuencia de este informe que ha sido presentado por UNOX. Okay. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Este estudio es un estudio que ha sido realizado este año, en realidad a partir del año pasado, con un trabajo interinstitucional donde ha participado la oficina de UNODC, el equipo de Devira y el equipo de la Mirandro, de la Policía Nacional del Perú, Correcto. con el financiamiento de Devira y de la Unión Europea, y ha tenido justamente el objetivo de entender un poco más cuál es la dinámica de la cocaína en Perú. ¿Por qué es importante? Porque la idea es de lograr ser un poco más predictivos e entender qué está pasando en el territorio, ya que el estudio tiene un enfoque territorial, se quiere analizar lo que está ocurriendo
en las diferentes zonas del territorio, también en relación con las dinámicas globales, porque sabemos que hay una relación muy directa entre lo que ocurre a nivel global, tanto a nivel de consumo, de demanda, de rutas, y cómo esto puede influir o interactuar con lo que está pasando en Perú. Entonces, ese estudio justamente ha querido buscar un poco entender estas dinámicas, especialmente focalizándola en tipo de droga que se producen, las rutas, los destinos que se utilizan, Correcto. y se basa en evidencias generadas a partir de los datos de las incautaciones realizadas por la Policía Nacional con la DIRANDRO, su unidad antidroga, y analizada para el Centro de Investigación y Estudio Estratégico contra el TIP. Correcto. Entonces, a partir de Luisa, esto, antes de que siga, solo una precisión. ¿Qué tiempo ha durado el trabajo coordinado, este trabajo multisectorial, y en qué zonas del Perú ha abarcado, por favor? sí, el estudio en realidad ha empezado ya, ha durado en total 2 años, porque ha requerido el desarrollo de herramientas tecnológicas que hayan permitido sistematizar, integrar, estandarizar toda la información que se estaba generando a partir de las incautaciones de las drogas cocaínicas. Entonces, ese trabajo ha tenido toda una etapa de consolidación y diseño de una base de datos analítica y del componente tecnológico. Entonces, hemos tenido más o menos un año, año y medio de construcción de esa herramienta y finalmente en el 2023 se ha implementado la parte analítica, donde a partir de los datos, de la evidencia, se han empezado a poder generar análisis y llegar a hallazgos útiles para la toma de decisiones, diseño de estrategias. Entonces, es muy importante resaltar esto, no solo por la gran relevancia que tienen los datos que dispone el Perú dispone de una base de datos, digamos, única a nivel internacional por la caracterización de la droga cocaínica que se realiza en ese centro de investigación de la DIRANDRO y el valor que tienen los datos cuando se aplican analíticas. Entonces, a partir de eso, hemos podido sacar este primer estudio, que es el primo de una serie de estudios que se generarán a partir de esta base de datos, que el gobierno peruano está, digamos, valorando mucho y por lo tanto está manteniendo siempre actualizada. Este estudio ha utilizado datos de incautaciones desde octubre del 2020 a octubre del 2022. Sin embargo, la base de datos está actualizando continuamente, ¿no? Y eso es un poco, da mucho valor porque es un indicio de compromiso, nos indica el compromiso que tiene en este momento el Estado peruano a la generación de datos relevantes para una toma de decisiones basadas en evidencia. Luisa, ¿no? ¿y cuáles son las rutas de la droga? ¿Y cómo se traslada desde que se cultiva y todo este proceso hasta que logra salir del país? Claro, es muy complejo y muy cambiante en realidad, por eso es importante analizar la dinámica y monitorearla. En Perú tenemos en este momento 20 zonas de producción. Hemos detectado, gracias también al monitoreo anual de superficie que realiza Devida con el acompañamiento técnico de UNODC, zonas de fuerte expansión de los cultivos. Un ejemplo es Ucayali, donde los cultivos además se están expandiendo en zonas de alto valor de biodiversidad, del ecosistema, donde existen poblaciones vulnerables que están siendo afectadas. Entonces, tenemos diferentes zonas, algunas que son tradicionales, como puede ser el Braem, y zonas, digamos, de expansión, como puede ser Ucayali, Loreto y Amazonas. Entonces, a partir de esa zona, donde se produce la hoja de coca, empieza todo lo que es el proceso de transformación y tráfico. Justamente el estudio quiso utilizar como clave de análisis los diferentes eslabones de la cadena de valor de la cocaína. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Diferentes hallazgos interesantes. Por ejemplo, en esta zona de expansión, los grupos criminales han diferenciado mucho la ruta que se utilizan, utilizando el puente aéreo hacia Bolivia y en parte menor hacia Brasil. Y además hemos detectado un fraccionamiento de los grupos criminales, dividiéndose en grupos más pequeños que brindan servicios específicos al narcotráfico. En general, hacia el exterior, la modalidad principal de tráfico hacia el exterior es por vía marítima, con más o menos un 51% del total de las incautaciones analizadas. Sin embargo, hay un 31% de los datos analizados que
corresponden a una modalidad de tráfico del puente aéreo. Es importante, sin embargo, considerar que esta droga que sale por vuelos clandestinos, con una presencia enorme de pistas clandestinas, especialmente en la zona de la selva central, llegan a Bolivia, Brasil y después emprenden otra vez rutas marítimas. Y eso un poco se alinea con los datos a nivel global que indican que más o menos un 80% de la droga se mueve por vía marítima. Las rutas son multimodales, entonces se mueven por vía terrestre, fluvial y se acercan a los puertos y a estas zonas del puente aéreo. Claro. Es decir, el análisis del estudio, sí, por favor. estos puentes aéreos, que me parece son toda una novedad, porque ya, digamos, son puentes aéreos internacionales, ¿no? Ya no operan solamente en el propio Perú. Permite entonces que la droga pueda salir también por el Atlántico, porque, digamos, los reportes anteriores hablaban de la posibilidad de que saliera solo por el Pacífico, es decir, ahora se están utilizando todo tipo de métodos para lograr justamente que la cocaína llegue a los mercados del exterior. Exactamente, entonces por eso hablo de modalidades, digamos, modalidad multimodal y además con países de tránsito que cobran un rol importante en todo eso. Hasta África es uno de esos países emergentes que se está convirtiendo en un país de tránsito hacia Europa, Europa del Este y Asia. Entonces nosotros vemos la cocaína producida en Perú que sale por ruta terrestre hacia los puertos, a veces por ruta fluvial, como en la triple frontera, que se va hacia Brasil, y por este puente aéreo que ha crecido muchísimo en los últimos años, en paralelo con la expansión de los cultivos de coca en esta zona de la Amazonía central principalmente. Imagínense que solo en esta zona hemos detectado en imágenes satelitales 311 pistas clandestinas. Entonces, es importante hacer este análisis porque no podemos mirar solo lo que ocurre dentro del Perú, sino tenemos que hacer un análisis que nos permita conectar las dinámicas que ocurren en el país con lo que pasa afuera. Por eso Luisa, una precisión, 311 pistas clandestinas en el Perú, pistas de aterrizaje. Detectadas durante el estudio con el corte de diciembre del 2022, en imágenes satelitales activas. Y en este trabajo conjunto de monitoreo y ahora ya con una entrega de este informe, y entonces ya, digamos, la policía, la DINANDRO en caso peruano y el trabajo que se hace también con la DEA, ¿saben dónde están entonces estos aeropuertos clandestinos y hacia ahí van a tener que trabajar y unir sus esfuerzos? Exactamente, entonces están haciendo operativos de destrucción de las pistas clandestinas gracias justamente a su detección y a la validación de que sean pistas activas. Ese trabajo involucra áreas de inteligencia, de análisis de datos y también la Fuerza Aérea del Perú a través del CEBAN. Entonces, repito, es muy importante porque es un trabajo conjunto, interinstitucional, donde cada institución aporta datos, capacidad de análisis y la información que dispone en sus labores. Entonces, ahí es donde adquieren un valor agregado los datos, gracias a su integración y análisis. Se nos permite entender un poco más qué está pasando. Por ejemplo, uno de los grandes hallazgos que hemos encontrado es que analizando las incautaciones, hemos visto que en esta zona de expansión, por ejemplo, lo que se está exportando es cocaína base, no es clorhidrato de cocaína. Y es una dinámica nueva que abre muchas interrogaciones, ¿Cuál es la diferencia, la calidad, cuál es la diferencia en estos dos tipos de cocaína? La cocaína base, digamos, es un primer producto que se genera a partir de coca con la extracción del alcaloide. Y es un producto que se usa ya como droga de consumo, que es como lo que comúnmente conocemos como el crack. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado? Que tenemos, en Perú existen 19 países de destino donde está llegando cocaína base en esta forma. Entonces, cocaína en la forma de cocaína base que se puede después transformar en clorhidrato de cocaína o consumir como droga. Entonces, ahí que estamos viendo a nivel global, que está creciendo el consumo de este tipo de droga con implicaciones mucho más graves por la salud pública y además se están detectando laboratorios de transformación secundaria de la cocaína base en clorhidrato. Eso tiene muchas implicaciones
también a nivel del control de los insumos químicos, del tipo de operativo e intervenciones que tienen que hacer los países de destino. Y una cosa más preocupante aún es que a la hora de analizar los datos de destino, que representan más o menos un porcentaje del 30% de los datos analizados, porque no todas las incautaciones tienen la información, hemos detectado que la cocaína producida en Perú está abasteciendo los mercados emergentes como África, Asia, Europa Oriental. Y Claro. eso también es un hallazgo clave, porque nos hace imaginar que la presión del mercado, de la demanda sobre la oferta de la cocaína desde el Perú, en los próximos años probablemente va a crecer esta presión. Claro, y esos mercados emergentes de lo que estás mostrando o mencionando, Luisa, son los que aparecen justamente en la pantalla. Estamos compartiendo, ahí está la imagen justamente, de cuáles son esas rutas, ¿no?, que ustedes han logrado determinar en base a todo este informe amplio, por cierto, que han desarrollado. Y este documento puede revelar también cuáles son los principales cárteles que operan en el Perú, su dinámica y estos contactos con Colombia, con México. Digamos, el alcance del estudio no ha llegado a analizar los grupos criminales y el crimen organizado. Sin embargo, por ejemplo, hemos detectado que la zona de Bajo Amazonas y Bajo Ucayali son los principales proveedores de cocaína base para Bolivia y Brasil. Entonces, eso ya es un primer indicio que nos permite entender cuáles son los grupos criminales que están manejando estas rutas y estas nuevas zonas de expansión, donde ejercen hasta un control territorial. Entonces, como mencioné al inicio, ahora que hemos construido esta base de datos que ha requerido un trabajo muy grande con Derrida, con la de estandarización, ya tenemos los datos y vamos a empezar a hacer siempre nuevo análisis. Entonces, este estudio ha utilizado como claves de análisis los eslabones de la cadena de valor y ha buscado más que todo entender qué se está produciendo, dónde, cómo se mueve y hacia dónde se está yendo. Ahora, en los próximos estudios vamos a analizar también quizás más la dinámica del crimen organizado, vamos a ver cuáles son la pureza de esta droga, las sustancias de cortes utilizadas, la sustancia química utilizada para producir. Entonces, digamos, el Estado peruano ahora dispone de una herramienta que le va a permitir monitorear todas esas dinámicas con estudios periódicos que se van a implementar. Claro, sin duda muy importante y revelador el informe que nos ha presentado Luisa Sterponi en su calidad de coordinadora del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Luisa, por ese enlace y por este contacto y sin duda interesantísimo todo lo que usted nos ha contado esta noche. Muy amable. Muchas gracias. Nos veremos con el próximo estudio entonces. Perfecto, esperaremos ese contacto. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos ahora a otro tema, porque lo que vamos a tener luego de la pausa aquí en Diálogo Abierto tiene que ver con materia laboral. Y es que hay una polémica decisión judicial porque un trabajador usaba proveedores para su beneficio de la empresa de su empleador. El doctor Alejandro Navarrete va a estar con nosotros y hablaremos también sobre otros temas laborales que son siempre de mucho interés. Esto y más al retorno. Perfecto, estamos nuevamente aquí en Diálogo Abierto. Saludamos esta noche al doctor Alejandro Navarrete, que es abogado laboralista. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Bueno, ha llamado mucho la atención la decisión del Poder Judicial que ha dejado sin efecto el despido de un trabajador, ¿verdad? Por, digamos, causales que entiendo no estaban tipificados. Hablamos de un trabajador que utilizó a los proveedores de la empresa para la cual laboraba a cambio de recibir algunos beneficios. Bueno, más que recibir unos beneficios, concretamente para que se hagan cargo de ofrecer el servicio de catering que también en ocasiones prestaban a la empresa empleadora, ¿no? Y concretamente lo que sucedió en ese caso es que al trabajador se le despide por dos causales. Primero, el incumplimiento de obligaciones que lo vincularon con una falta de comunicación de las irregularidades que cometía su jefatura inmediata, las cuales a lo largo del proceso en realidad se acreditó que él se había logrado
comunicar esas irregularidades, entonces el hecho concreto imputado no habría sido materializado. Y la segunda imputación sí estuvo referida pues al uso de la lista de proveedores de la empresa con fines personales. Específicamente era un trabajador que precisamente se dedicaba dentro de la empresa a la organización de eventos y utilizó pues a uno de los proveedores de catering para que puedan patrocinar algunos eventos personales, ¿no? ¿A cambio de un estipendio? Bueno, la casación en sí no precisa el detalle de la imputación respecto a que hubiese percibido alguna clase de beneficio. Aquí el asunto es que él contrató a la empresa proveedora también para que puedan atender su propio interés personal, ¿no? Ahora, ¿por qué es que la Corte Suprema toma esa decisión? Porque le imputan concretamente respecto a ese hecho el inciso C del artículo 25 del Decreto Supremo 003/97-TR. ¿Qué es lo que dice esa norma? Sanciona con despido y considera falta grave, por ende, la apropiación ilícita de los bienes del empleador. Y concretamente lo que señala la Corte Suprema es que el trabajador no habría apropiado de esa lista de proveedores. Claro, hizo uso, pero no se apropió, ¿no? de un bien específico. La figura es distinta en ese caso. Entonces, la Corte Suprema en sí no considera o no ha definido ni prohibido que ante esta clase de conductas no pueda proceder un despido. En realidad, cada caso tendrá que evaluarse de manera concreta. Pero en este caso en particular, la imputación que había realizado la empresa, que es la del inciso C del artículo 25, claro, no se adecuaba al caso concreto. Y es por ahí donde la Corte Suprema, desde el aspecto formal, es que considera... un caso de tipicidad, entonces está mal tipificada. Exactamente, hay una errónea tipicidad porque los hechos no se subsumen a la falta que finalmente se está imputando, ¿no? Ahora, si hubiera existido un código de ética al interior de la empresa, ¿la cosa hubiera sido distinta? Por supuesto. Muchas organizaciones dentro de la empresa precisamente buscan velar por relaciones transparentes con proveedores y clientes. Y dentro de la oportunidad para poder ejecutar ese tipo de acciones, establecen en su código de ética deberes, prohibiciones, principios éticos que deben de ser observados por todos los trabajadores. Eso genera que aquellas personas, aquellos trabajadores que participen en el proceso de toma de decisiones, sea bien asesorando o sea bien la persona que efectúa el requerimiento o que incluso se materializa la compra o la provisión del servicio, ¿no? Pueda realizar una evaluación desde parámetros objetivos. Porque claro, si existe alguna subjetividad que pueda afectar el proceso de toma de decisiones, ya estamos hablando de un conflicto de intereses y esto es lo que se busca evitar. A partir de ahí, si materializan alguna actuación que revele un conflicto de intereses, podría imputarse, lógicamente, una falta grave por incumplir las obligaciones contenidas en el Código de Ética. En este caso, la figura de conflicto de intereses, digamos, podría haber abarcado o podría haber sido tipificada para ser causal de despido. Podría haber sido tipificada en tanto lo regule un Código de Ética, ¿no? Claro. Si lo regulaba un Código de Ética y se contravino una prohibición, es decir, el Código de Ética me establece que los encargados del área de compras no deberán de contratar a los mismos proveedores de la organización para fines personales. Si existe esa prohibición y esa prohibición es contravenida, se genera un incumplimiento de obligaciones que podría materializar un despido, ¿no? Así no haya, digamos, una transacción económica, algún beneficio. Ahí habrá que establecer exactamente dos medidas, ¿no? Una cosa es el riesgo o el conflicto aparente y otra cosa es el conflicto real. El conflicto aparente cuando existe una posibilidad de que se materialice un acto. Puede que no haya una transacción económica, puede que todavía yo no te realice alguna prestación, ¿no? Claro. Pero la sola posibilidad de que eso concurra constituye en sí una prohibición. Pero ¿qué pasa si el proveedor, como una forma de tener un gesto amable, cercano y lograr la confianza justamente del trabajador, se pone a su disposición ante cualquier, digamos, actividad que pueda tener de manera personal? Claro, lo que pasa es que ocurre en muchos casos en la vida real, ¿no? Puede ocurrir, pero si la organización considera que entre los proveedores debe de existir una competencia transparente y que finalmente ellos solo contratan o ejercen ciertos parámetros de regulación para contratar, ¿no? Podrían establecer en su código de ética esa clase de prohibiciones y por lo tanto esa conducta constituiría lógicamente una falta, contravendría esa prohibición, ¿no? Correcto. Ya que hablamos de temas laborales,
¿Qué requiere la legislación laboral en la actualidad para garantizar situación o evitar situaciones que generen suspicacia o que, como en este caso, pudieran generar también eventuales casos de conflictos de intereses? Claro, además de un código de ética, ¿qué falta más regular en la normatividad laboral? Desde mi punto de vista, la normativa laboral contempla las causas de despido que debe de contemplar. Tenemos incluso una causa genérica como es el incumplimiento de obligaciones y la inobservancia también del reglamento interno de trabajo. Entonces, gran parte de las obligaciones deben de ser determinadas por el empleador. Las prohibiciones deben de ser determinadas por el empleador. Y es a partir de esa contravención a las obligaciones y prohibiciones que se podrían materializar las faltas. Entonces, si entendemos que la legislación ya está contemplando supuestos específicos de despido, contempladas así como faltas graves, lo que corresponderá a las organizaciones es que evalúen internamente qué situaciones son las que quieren finalmente regular, qué situaciones quieren permitir y qué situaciones quieren prohibir, para que así entonces se pueda hacer uso de la legislación. La legislación contempla parámetros generales, no se va a poner lógicamente en todos los supuestos para la tipificación de faltas graves. Y es por eso que, digamos, tenemos una fórmula abierta a partir del incumplimiento de obligaciones e inobservancia en el RIT, que genera en el empleador la posibilidad de que él mismo regule adecuadamente las conductas que podrían constituir falta grave dentro de su empresa. Y usted que sigue de cerca justamente los casos laborales, se dan muchas situaciones como las que estamos conversando en la actualidad, en que al no existir un código de ética, el trabajador puede, digamos, de alguna manera salir o evitar justamente estos despidos o dejarlos sin efecto. Hay organizaciones, en primer lugar, que se encuentran obligadas a tener un sistema PLAF, es un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de parte de ese sistema están obligadas a contar con un código de ética o políticas de ética, en fin, una norma que regule principios éticos, ¿no? Eso sobre todo en el ámbito financiero y bancario, porque claro, las posibilidades de que se generen ahí algún tipo de corrupción, incluso de naturaleza privada, y pueda existir esta posibilidad de financiamiento del terrorismo, ¿no? Son latentes. Entonces, esas organizaciones se encuentran obligadas a regular dentro del código de ética las conductas que finalmente podrían constituir en sí faltas, ¿no? Y dentro de mi experiencia, ya ha sucedido diversos casos, por ejemplo, con algunas entidades bancarias, en donde llega una persona natural y le deposita un dinero a la cuenta personal de la persona que trabaja en ventanilla, para que esa persona que trabaja en ventanilla luego, claro, pague el préstamo del cliente. Saque el dinero y pague el préstamo del cliente. Y uno no dirá, ok, pero la empresa finalmente se está beneficiando porque el dinero está ingresando y se está cumpliendo con el pago del préstamo, ¿no? Pero eso constituye una prohibición ética. Existen prohibiciones éticas en ese sentido, normalmente en el sector financiero bancario. Porque, claro, habría por ahí un conflicto aparente de intereses, ¿no? En algún momento puede existir una transacción entre ese cliente por el ámbito de confianza que se genera, que de alguna manera pueda ser gravosa, desmedida e ir en contra de los propios lineamientos que establece la organización. ¿Cuáles son los casos de despido más frecuentes en nuestro país? Bueno, el incumplimiento de obligaciones creo que es una de las causas más invocadas, porque precisamente permite esta flexibilidad. El empleador puede regular dentro de su reglamento interno de trabajo normas internas, directivas, códigos, cualquier documento de gestión, algunas prohibiciones, obligaciones y consecuentemente la contravención a dichas normas es que generaría entonces una falta grave por el incumplimiento de obligaciones o inobservancia del reglamento interno de trabajo. Así que es una de las causales más invocadas, ¿no? Otras causales que reconoce nuestra legislación, por ejemplo, el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, las tardanzas reiteradas creo que también es una falta común, que claro, tiene que ser sancionada progresivamente. Para que una tardanza reiterada genere un despido, previamente tiene que ser sancionada pues con amonestaciones y suspensiones para luego recién proceder al despido. La asistencia en estado etílico, en estado de embriaguez o con sustancias estupefacientes es otra que finalmente reconoce nuestra legislación, ¿no? Y así, bueno, hay diversas causales finalmente. Perfecto. Doctor Alejandro Navarrete, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a TV Perú.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y por habernos explicado detalles de este importante caso y importante tema. Muchísimas gracias. Bien, vamos llegando ya a la parte final de Diálogo Abierto. Gracias por habernos acompañado esta noche. Volveremos mañana, como siempre, minutos después de las 22 horas. Muy buenas noches.